hay un estudio muy interesante que habla de cómo se empezaron a comunicar los inmigrantes de Europa que fueron a Estados Unidos. Y entonces fue a través de la sonrisa. Porque como ninguno entendía el idioma del otro, la única manera de poder congeniar y de pedirse favores y tal era sonriendo. Por eso se estableció tanto el positivismo tóxico y el optimismo tóxico en Estados Unidos. Proviene de ahí. Mira, escuché una frase preciosa el otro día y es que uno solo puede amar de verdad cuando es libre. Pues mira, hay una técnica que además está como muy, muy conocida ya, dar saltitos, activarse un poco, hacer técnica vocal, un poco poner el cuerpo a punto, ¿no? Estar calentito, Tony Robbins, sí. Aprender a leer el cuerpo es una herramienta para aprender a saber qué está pasando en mi mente y desde ahí intervenir hacia dónde quiero ir y de qué manera quiero moverme en la vida. Hola, bienvenidos un día más a Tu Batalla Interna. Hoy tengo una invitada muy especial para los amantes de la comunicación no verbal, que es Vanessa, que quizás me sienta observado hoy y me ponga nervioso. Así que, Vanessa, bienvenida. Gracias, Sofía. ¿Quién es Vanessa para las personas que no te conozcan y por qué has empezado dentro de esta profesión, Vanessa? A mí me cuesta muchísimo hablar de mí en estos términos, ¿no? Porque también ha habido un trabajo profundo ahí. Pues yo provengo del mundo del arte, en realidad. Yo soy actriz, me licencié en arte dramático y entonces desde ahí es cuando empezó a aflorar el interés por conocer qué había, ¿no? En este lenguaje del cuerpo. Primero yo me formé en textual, entonces en texto por supuesto que analizas lo que dices, la palabra y demás, pero también había que construir el personaje desde el cuerpo, ¿no? Entonces, desde ahí nació el interés de conocer por qué un personaje se mueve de una determinada manera, cómo se construye su postura, cómo se mueve. Y entonces, poco a poco, seguí formándome en gesto, en el teatro gestual, con grandes profesionales, y entonces ahí el cuerpo ya cobró una dimensión increíble. De ahí pues he pasado siempre a trabajar con el cuerpo desde la danza, el ejercicio físico, pilates, el yoga. Y claro, para mí se abrió una dimensión tan grande de conocimiento que me llevó a conocer ya la mente. ¿De dónde proviene esto, no? De los mandos. Y bueno, poco a poco ya, pues hasta que terminé formándome en comunicación no verbal y personalidad. Brutal. ¿Cuándo es útil leer a una persona realmente? Pues yo te diría que todo el tiempo, porque al final somos seres sociales y necesitamos estar creando una interacción constante. De hecho, mi interacción va a modificarse según la tuya y yo también voy a poder influenciarte a ti en tu comportamiento. Por lo tanto, siempre. Y nos sirve no tanto para juzgar al otro, sino para modular de qué manera queremos que esa interacción sea, en beneficio personal y también en beneficio común. Así que te diría que en cualquier momento es bueno leer al otro y de una manera no tan instrumental, sino más humana. Y se habla de la manipulación, ¿no? Es decir, yo sé que quizás tú estés más en la parte de cómo protegernos, ¿no? Ante una manipulación, digamos. ¿Cómo lo podemos hacer? Es muy interesante esto, ¿no? Porque a medida que uno va conociendo cuáles son sus herramientas y sus fortalezas, ya no tiene que protegerse, sino que realmente es como darle la vuelta a la situación, ¿no? Que es como convertirse realmente en la persona que está dirigiendo ya esa interacción en un beneficio personal, como estaba hablando antes. Las personas que son mayormente influenciables o manipulables son personas que no tienen una percepción de sí mismas de tanta seguridad o de confianza, ¿no? Que tienen casi cierta debilidad a la hora de construir sus propios principios y valores. Entonces, en el momento en el que haya otra persona que además inocule en ti emociones de culpa, de vergüenza, va a tener la puerta abierta para tratar de persuadirte de una manera muy sibilina, ¿no?, a que cumpla sus intereses o sus objetivos. Entonces, la medida en la que yo me estoy dando cuenta y yo un indicador que es muy interesante es qué estás sintiendo cuando estás hablando con otra persona, qué te está haciendo sentir esta interacción. Y en base a lo que tú estás sintiendo, detecta ahí que si está apareciendo la culpa o la vergüenza, ¿qué está diciendo? Porque aquí, y es una cosa importante en la comunicación, el otro no me genera nada, sino que lo que está haciendo es como tocar botones que están detonando algo que ya está viviendo en mí. Entonces, por eso las personas que manipulan saben a quién tienen que manipular. Saben que si tienen delante a una persona débil, entre comillas,
porque todavía no ha descubierto esa fortaleza suya o no tiene una autoestima alta, es más fácilmente influenciable. Entonces, en la medida en la que uno sea casi perspicaz, ¿no?, y sepa leer al otro, va a poder darle la vuelta a la tortilla a la situación y entonces recolocarse en su lugar y no dejar que le influyan las palabras que la otra persona le está diciendo. Y esa persona que tiene una baja autoestima, ¿por qué es más susceptible, digamos, de recibir manipulación o ser más tentadora para el manipulador? Porque esa autoestima está relacionada con la percepción y la imagen que yo tengo de mí misma, ¿vale? Si yo tengo una imagen de mí misma que pues débil, frágil, que tiendo a compararme con los demás hacia la baja, que siempre encuentro en el otro un refuerzo, un referente, si estoy buscando hacia afuera todo el tiempo espejos donde mirarme porque yo no estoy llegando a unas expectativas respecto a la imagen de mí mismo que yo quiero conseguir, ahí va a haber brechas por las que otra persona puede entrar. Mira, hay una frase muy interesante que escuché el otro día a una filósofa, que es Mónica Caballé, que citaba a Carl Rogers, ¿no?, que decía, la neurosis es la distancia que hay entre el yo profundo y el yo ideal. Entonces, ¿quién soy yo realmente? Y en quién quiero proyectarme y hacia dónde quiero proyectarme. Entonces ahí hay un conflicto. Esa neurosis habla de esa falta de armonía o equilibrio emocional, ¿no?, de entrar en un conflicto, bueno, en tu batalla interna, ¿no? Entonces es muy fácil quizás influenciar a una persona que está en conflicto consigo mismo, pero cuando tú sientes seguridad sobre quién eres y tienes unas bases, unos valores bien enraizados, es muy difícil que pierdas tierra, ¿no? Entonces es más difícil que te manipulen. ¿Qué puedo ver en la mirada de la otra persona? Bueno, eso de que la mirada es el espejo del alma, ¿no?, es tan cristalina, pues se puede ver mucho con la mirada. Una mirada perdida habla mucho de esa persona, una mirada fría, casi que no está transmitiendo nada, que intimida. Con la mirada se pueden percibir esas emociones, ¿no? Nunca vamos a poder saber qué está pensando la otra persona, porque el pensamiento es abstracto, ¿no?, y no es accesible. Pero sí que ese pensamiento viene dado por una emoción o por una falta de emoción. Entonces, cuando hay emoción o falta de emoción, que ese sería como esa psicopatía, todo eso se va a traducir entre ellas, entre esas señales corporales en la mirada. Así que nos puede dar muchísima información. ¿Y la mirada realmente se puede entrenar o es una habilidad que ya nacemos con ella? Bueno, yo suelo decir que cuando uno entrena la comunicación no verbal desde el cuerpo, no llega. Únicamente, ¿vale? Porque, como hablaba, toda la señal corporal está sostenida sobre una emoción. ¿Es entrenable? Sí, hay mucha gente que lo entrena, ¿no? Igual que uno se pone máscaras en la vida y disfraces y ahora voy a la oficina y tengo el personaje de ejecutivo o desarrollo esta parte de mi personalidad, ¿no? Porque también somos los seres humanos, la personalidad es poliédrica, ¿no? Tenemos muchos rasgos, muchas personalidades que no sacamos siempre en el mismo contexto. Son como disfraces que nos ponemos. Entonces, en torno a eso, uno puede tener una comunicación no verbal o un lenguaje corporal diferente según el ámbito o el contexto. Pero también se van a leer dentro de ese mismo contexto. Entonces, tú a un compañero de trabajo, pues si hay un trato que es más cordial o que es menos íntimo, pues sabes hasta dónde llegas. Si hay mucha parte, mucha intimidad de él, a la que no vas a tener acceso, porque él no te la va a brindar. Entonces, como que esas lagunas se quedan ahí y uno sabe hasta dónde llega. Pero cuando intimidas más con una persona, ahí sí que vas a ver si esa persona se abre o no se abre, ¿no? Si tiene esos mecanismos de defensa que no te permiten acceder a él o si accede. Entonces es ahí donde se va a ver verdaderamente si esa comunicación no verbal es coherente y es más tranquila, calmada, sin amenaza, o si hay señales de defensa. Y algo que yo muchas veces me pregunto, ese personaje que muchas veces nos creamos, ¿no?, y que pueden aparecer en el lenguaje no verbal, ¿a qué se debe? Es decir, es lo que tú antes has mencionado, ¿no?, del entorno. ¿Es correcto o no es correcto generar ese personaje en ciertos entornos o tenemos que ser como nosotros somos? Bueno, esto es una gran pregunta porque aquí habría que analizar muchos aspectos. Uno de ellos es cómo entendemos la vulnerabilidad y cuán relacionados estamos con ella en esta sociedad, ¿no? Que eso también genera cierto rechazo y como genera ese rechazo y es una amenaza, lo que hacemos es defendernos frente a cualquier situación que pueda inducir una mínima
sensación de vulnerabilidad, ¿no? Y ante eso uno se defiende. Y entonces da pasos atrás o no habla de sí mismo o trata de sacar pecho y subir cabeza. Entonces, todas esas señales. Es casi, te diría, inevitable no construirnos un personaje, porque vivimos cada vez en una sociedad que también está muy deshumanizada y no tiene en cuenta las dificultades por las que pueda estar pasando la otra persona. Y eso es muy hiriente. Entonces, frente al dolor, uno tiene que protegerse. Y está bien mientras uno sepa que se está poniendo el traje, ¿no? Esto es como todo. Si tú eres consciente de que te pones el traje para sobrevivir, está bien. Pero tienes que poder sacártelo en algún lugar y en algún momento quitarte esa cadena, esa camisa de fuerza, ¿no?, que nos ponemos. Y esas personas que utilizan, por ejemplo, ese personaje que se habla mucho, ¿no?, en las ventas y tal, que es manipulación y tal, que lo utiliza, que alguna vez le he hablado con mi compañero, que lo utiliza como de manera maquiavélica y que no logra salir de ahí. ¿Qué recomendación le darías tanto a esa persona como a la persona que se quiere defender de esa persona, digamos? Uy, esto es una pregunta... A ver, es muy interesante porque luego en el ámbito comercial se trabaja mucho con la persuasión, ¿no?, con la búsqueda de conseguir objetivos y resultados y bueno, pues está bien, forma parte de un trabajo y crear una estrategia de venta, bueno, pues que conlleve un resultado, está bien. Sobre todo también en el mundo de las ventas, en el neuromarketing, se trabaja mucho siempre a través de la emoción, ¿no? Tú vas a conseguir que una persona entre o compre algo que tú quieres a través de la emoción. Bien porque evocas algo que le toca, bien porque estás viendo, y aquí también ese análisis, estás viendo una parte por la que puedes entrar, una zona débil en la que si entras puedes conseguir atraparle y ya llevártelo a tu terreno. Entonces son estrategias de venta que suelen ser como ciertamente adolecen de empatía, ¿no?, porque lo que no quieres es empatizar con el otro, pero en el fondo utilizas la empatía para poder llevarte al huerto al otro, ¿no?, y conseguir una venta. Bueno, yo creo que se puede ser muy agresivo en este tipo de estrategias y entonces ahí sí que me gusta menos esa táctica, o se puede ser simplemente estratega y utilizarlo como una herramienta de trabajo sin vulnerar, ¿no?, sentimientos de la otra persona o saber que te estás propasando. Brutal. Cuando alguien nos penetra con la mirada, a veces nos intimida. Muchísimo. ¿Por qué nos intimida y cómo deberíamos de gestionar esa situación? La mirada en muchas ocasiones te toca más que la mano de la persona que te está mirando. O sea, penetra mucho más. Eso de que hablábamos de que la mirada es el espejo del alma, no es solo el que mira, sino el que recibe esa mirada. ¿Qué está recibiendo? ¿No? Es como si estuvieran penetrando en su intimidad. Hablábamos de ahí uno se siente muy vulnerable, porque nosotros tratamos de esconder todo aquello que nos hace sentirnos un poquito vulnerables. No nos interesa ir así por la vida. Para empezar, porque en esta sociedad y en este mundo en el que vivimos, la vulnerabilidad está casi castigada. Y además es algo que es incoherente y que es contradictorio, pero el ser humano nace vulnerable. Y la bipedestación es una muestra de ello. Llevamos por delante, estamos abiertos con el torno, mostramos dónde están todos nuestros órganos, o sea, más vulnerable que mostrar que si me tiras un cuchillo, pues que me mates, ¿no? Entonces, si estamos aquí abiertos, ya somos eso. Entonces, la mirada llega a unos lugares tan recónditos que nos desnudan. Y entonces me dices, ¿y qué podríamos hacer, no? Bueno, pues el que se siente así... quita la mirada, ¿no? Busca otro lugar donde ponerla, o cierra los ojos, o directamente se gira, rehuye a la persona que le está intimidando. También te diré que hay personas que intimidan mucho y que les gusta esa intimidación y que además disfrutan. Es como un punto, no lo sé si casi perverso, ¿no? Pero juegan con ese poder, porque me siento poderoso si yo sé que puedo intimidarte. Eso también, bueno, ahí habría que mirar algunos rasgos de personalidad un poquito más lo que pasa, delicadas. Vanessa, que esa persona cuando se siente mirada, sí, hay un dicho que dice que si evades tu mirada es como si tienes miedo, no sabes gestionar tus emociones. ¿Crees que eso es así? ¿Deberíamos de evadir nuestra mirada? ¿O tendríamos que desafiar? Que luego si mantienes la mirada es como... que le echas, desafío, que le echas un pulso. Correcto. Y eso, por ejemplo,
en la jerárquica en los negocios y tal, a veces pues genera como desconfianza, ¿no? O incluso las ventas. ¿Cómo ves un poquito esto, el contexto este? Pues habría que analizar cada mirada, habría que analizar al individuo, si es una cosa que hace de manera, ¿sabes? Como un patrón ya que tiene de mirar así, porque así él se está sintiendo poderoso. Recordemos que al final uno con la mirada se intimida, te estoy echando un pulso, me estoy poniendo por encima de ti. Entonces, si yo no quiero echar un pulso contigo, simplemente te quito la mirada. Es como te la quito también, como cómo va a marcar qué código de comunicación estemos manteniendo y desde dónde te quito la mirada. Me va a colocar a mí también en un lugar de poder, porque estoy siendo consciente pero no entro, o si me escabullo, que es diferente. Entonces, el miedo, bueno, cuando a alguien le están intimidando y se están viendo más cosas de sí mismo, sí hay un miedo a que me delates. Es como, me siento aquí ahora mismo expuesto, tú estás sabiendo que hay algo, ¿no? Que me está generando inquietud. Entonces, quito la mirada. Bueno, a ver, son cosas inevitables, son inconscientes. Entonces, uno puede sentirse más amenazado y quitar la mirada así, o simplemente jugarla y darle la vuelta a la tortilla de una manera inteligente. ¿Tú crees, Vanessa, que se puede lograr y persuadir todo aquello que queramos con la comunicación no verbal, incluso con la verbal? Con todo. Dentro de la comunicación no verbal hay un aspecto que es lo paraverbal, que tiene que ver con la velocidad del habla, el énfasis, la oratoria, o sea, la palabra, lo que estoy diciendo, el silencio. O sea, la palabra es neutra hasta que le envuelve, ¿no?, toda la dimensión de la emoción. Y dentro de la emoción hay como una imagen que me gusta mucho evocar, que es la palabra cabalga sobre la emoción, y es eso. Yo digo una cosa y siempre se dice, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Ese cómo comprende que la palabra no tiene un significado únicamente neutro, sino que va empujado como con una fuerza que evoca pues muchas emociones en ti cuando la oyes de mí. Si te grito, si no te grito, si es suave, si no es suave, si remarco la palabra, ¿no? El énfasis, eso también está marcando desde dónde te lo digo. Entonces es muy importante eso. Perdona, ¿y me preguntabas a colación de esto? Lo de si podemos persuadir realmente a cualquier persona con nuestra comunicación verbal o no verbal y conseguir lo que queramos de la otra persona. De hecho, sí. De hecho, con las dos. No solo con el cuerpo, no solo con la comunicación no verbal, sino acompañamos con la palabra. De hecho, tú no puedes analizar a una persona únicamente con el cuerpo. Analizas, haces el análisis comportamental, pero luego tiene eso que compararse con lo que se está diciendo, porque si no descuadra. O sea, al final tengo que hacer un análisis completo y la palabra forma parte. ¿Puedo persuadir con eso? Claro, son mis herramientas de comunicación. Lo que digo con el cuerpo y lo que digo con la palabra. Las dos forman parte de una estrategia de persuasión. Brutal. ¿Cómo podemos detectar a un narcisista, por ejemplo, o a un hipócrita con su lenguaje no verbal, por ejemplo? O incluso con el verbal, que a veces es más fácil, ¿no? Con el verbal por lo que dice, ¿no? Pero el lenguaje no verbal quizás quede como más camuflado. Esto es muy interesante. Es verdad, por ejemplo, que en criminología todo lo que tiene que ver con el narcisismo se investiga mucho, salen muchos casos, ¿no? Por ejemplo, una persona hipócrita, y no siempre vamos a saber esto viendo a una persona, ¿vale? Normalmente, y yo incito mucho a que pongamos en cuarentena lo que en un principio hemos visto de una persona para poder corroborarlo a medida que se va repitiendo un patrón, porque si no es simplemente algo puntual y tendríamos que ver qué ha pasado, porque ese día se ha comportado así. Todos tenemos días en los que estamos más confusos o hacemos cosas que luego decimos ¿y por qué he reaccionado de esta manera?, ¿no? Entonces hay que fijarse en la reiteración. Y una persona hipócrita, pues a ver, hay algunos indicios, puede haber algunos comportamientos o conductas que nos puedan mostrar que esa persona es así. En general, es un individuo que va a perseguir sus objetivos y sus intereses, ¿vale? Entonces se va a acercar a ti en base a lo que quiera conseguir de ti. En ocasiones o en contadas ocasiones puede ser que no tenga mucho interés en lo que respecta a tu vida. Te puede preguntar por algo, pero no entrar en detalles, ¿no? Sonrisas o reacciones a veces como muy extremas, pero luego cambia de opinión, que cuando tú te alegras por alguien, por ejemplo, quieres saber más. ¿Qué te ha pasado? ¿Y cómo ha sido? ¿Cuánto me alegro? Cuéntame, ¿no? Y ahí ya generas un vínculo. Hay rasgos como de no querer comprometerse.
¿no? Ni a nivel emocional con personas, con amistades, ¿no? O con, por ejemplo, con papás del cole, te cuento, ¿no? Porque estábamos hablando antes de hijos o con entornos cercanos, y a lo mejor en su hogar, en su entorno, pues cambie mucho, sea alguien cíclico, ¿no? Yo puedo pensar en personas que he visto rasgos hipócritas, ¿no? De esas personas y son muy cambiantes y a veces ves que se alegran por cosas y a veces ni te preguntan y tienen como mucho cambio emocional. O sea, podríamos describir a una persona hipócrita por una persona que vemos que su comportamiento es diferente con nosotros, o sea, que no mantiene un comportamiento normalizado, estándar, que a veces se aproxima a nosotros o no en base a lo que necesita o no necesita de nosotros, también por objetivos. Y esos dos rasgos yo creo que también van a marcarnos mucho cómo puede llegar a ser una relación con esa persona. Muy bueno. Has hablado de la sonrisa. ¿Cómo detectar una sonrisa cuando es sincera o falsa y si es posible realmente no hace falta colaborar, digamos? Uy, el tema de la sonrisa es que aparte utilizamos mucho la sonrisa como mecanismo de defensa. Ya sabes que aparte es uno de esos gestos o acciones que conserva el ser humano, que es un animal, como mecanismo de defensa. Sobre todo de apaciguar el entorno al que se presenta, porque si ves a los homínidos, ¿no? Que hacen así cuando se ven, y es una sonrisa que dicen, oye, vengo en son de paz, o, hey, cuidado, no toques lo mío, ¿no? O sea, todas esas señales que se quedan de nuestro recorrido, de cómo hemos sido animales a ser ahora Homo sapiens, son resquicios de mecanismos de defensa que tenían los animales para comunicarse entre sí. Entonces, una sonrisa sola a veces no se puede catalogar, pero sí hay que ver el resto de señales del cuerpo, no solo la sonrisa. Si es una sonrisa muy, muy rígida, pues ahí hay tensión y ahí hay rigidez. No sabemos qué le está pasando a la persona, pero no está tranquila, ¿no? Y luego se habla de la sonrisa social o de la sonrisa real, Duchenne, ¿no? Que fue el investigador que le puso el nombre porque fue el que descubrió que había un repertorio gestual, facial con la sonrisa que iba más allá de la sonrisa en sí, sino que también había estas arruguitas que eran como las patas de gallo, ¿no? Que se pronunciaban, se cerraban un poquito más los rasgos de los ojos, la apertura, entonces era una sonrisa un poquito más relajada y todo eso, y también el cuerpo estaba relajado, ¿no? Que invita a que te tomes una sonrisa realmente desde la honestidad. Y Vanessa, ¿cómo sabes si alguien está de acuerdo o no con aquello que le estamos diciendo? Pues vamos a ver gestos de afirmación con la cabeza, por ejemplo, y a lo mejor escuchamos también. Sí, es verdad, ¿no? Como que se van colando coletillas que le dan al otro la información de que se está probando eso que está diciendo. Sobre todo también porque hay una cosa muy interesante que es hacia dónde se orienta el cuerpo cuando estás hablando con otra persona. Cuando estás de acuerdo o te interesa lo que esa persona está diciendo, hay una tendencia a dirigir el cuerpo o a orientarlo en base a esa persona. Entonces, hay una escucha activa, directa, hay afirmaciones, hay interacción, yo puedo decir algo, compartimos otra cosa, entonces se genera esa sincronicidad que además se ha hablado mucho de que los cuerpos empiezan a adoptar como una misma postura, un mismo código de gestualidad, incluso de decir palabras que suenan de una manera parecida, un mismo tono de voz. Las dos personas se van acoplando, ¿no? Para entrar como en una burbuja comunicativa. Ahora estamos en nuestra burbuja, ¿no? Ahora estamos en nuestra burbuja. Dicen que nuestra mejor arma en la comunicación es la escucha y el callarte. ¿Eso es cierto? Lo de la escucha activa, yo no me cansaré de decirlo. Sí. Mira, ahí cuando entras en el... Bueno, yo ahora llevo muchos años dando pasos, ¿no? Grandes en el mundo espiritual, y cuando hablo del mundo espiritual es pues esa introspección, a la meditación, a conectarte más con ese silencio. Te das cuenta cuando te sientas para abrirte al silencio que hay una voz aquí que está todo el tiempo hablando, ¿no? Si tú a esa voz le pudieras dar un cuerpo físico, sería una persona que está todo el tiempo hablando. Entonces no hay suficiente escucha como para darnos cuenta de que el silencio mientras otra persona está hablando es la mejor decisión que podemos tomar. Porque así ocurren dos cosas. Una es que estás accesible al otro.
y el otro se está dando cuenta. Por lo tanto, le favoreces a él que se sienta tranquilo y que se sienta en un lugar seguro para abrirse. Y 2, tú también estás practicando un poco el salir del centro del egocentrismo, ¿no? De estar todo el tiempo escuchando el juicio que tú estás haciendo de la persona mientras él te está hablando o ella te está hablando. Entonces yo creo que para la práctica de la humildad y para la práctica también de una comunicación de concordia, la escucha activa es la mejor decisión, pero hay que practicarla, ¿eh? Muy bueno. ¿Y por qué crees que es complicado hoy en día? Mejor dicho, ¿cómo influye el ego dentro de la comunicación? Me encanta que me hagas esta pregunta porque yo ahora estoy investigando mucho el ego. Estoy investigando mucho el ego en base a ego, comunicación no verbal, ¿no? O sea, cómo se comunica el cuerpo a través del ego, cuáles son los gestos, los patrones, todo. Y es muy interesante porque todo lo que no sea en algún punto estar en silencio, y es que cuesta mucho estar en silencio, además la mente también tiene la capacidad de estar analizando, porque todavía es una mente animal, vivimos con esos 3 cerebros, ¿no? Pues entonces hay un instintivo que está midiendo todo el tiempo que estemos en una situación segura y que no haya amenazas por ahí. Entonces ese análisis es casi algo constante y que como es constante no nos damos cuenta de que nos está afectando todo el tiempo. Entonces, en el momento en el que podemos tomar un poquito de distancia y decirle a esa mente cuando estamos en una situación segura, cuando ya ha analizado de que no hay peligros, vale, ahora podemos estar en calma, podemos escuchar, podemos estar disponibles a lo que pase, porque no necesitamos defendernos ahora mismo de nada. Entonces, ese hecho en sí marca un antes y un después en la conducta, porque si yo me siento tranquila y me siento y te escucho, que eso intimida mucho también, ¿eh? Porque como no estamos acostumbrados a que nos den paso y nos escuche, yo cada vez me encuentro con más personas a las que les cuesta escuchar. Y a lo mejor yo trato de hablar y veo que me interrumpen. A lo mejor yo lo hago también, que digo, bueno, a ver, esto que miras hacia afuera, ¿cuánto lo haces tú? Nos cuesta mucho escuchar y es una ventana interesantísima hacia el otro y también a darnos cuenta de si nosotros realmente podemos tener relaciones honestas, porque mientras tú estás escuchando a otra persona, tú estás juzgando. Si estás juzgando, ¿cuánto amor hay ahí hacia esa persona, ¿no? Es un amor con intereses y no es incondicional, está condicionado, ¿no? Yo creo, Vanessa, me gustaría saber tu opinión, que cuando tú tienes un conocimiento, hablar con otra persona que quizás no tenga las habilidades comunicativas, es como a veces incluso te puede generar como un rechazo. Si tú tienes mucho conocimiento, el hecho de, depende de lo que diga, te puede afectar muy rápidamente. Como las personas que ya tienen como unas ciertas habilidades pueden tener como más empatía hacia el otro, que quizás lo hace desde la buena fe, que a veces es porque no sabe, ¿no? Y interpretamos que no, me está ofendiendo, no sabe hablar, no sé qué. Mira, antes hablamos de esos interruptores internos que tenemos. Nadie tiene la capacidad de ofender a nadie. Es desde donde yo tome eso. Si para mí es una ofensa, pues realmente yo voy a reaccionar. Entonces voy a intentar convencer a la otra persona que su punto de vista o su opinión no es la válida, que yo tengo razón. Y ahí entra el yo, y entra el egocentrismo, y entra el pensamiento, y entra el juicio, y entra la mente. Entonces, es verdad que en la medida de lo posible, si puede hablar, si se puede abrir el diálogo y puede haber un contraste de opiniones y los dos podemos reflexionar porque estamos escuchándonos. Y entonces lo que tú me dices y digo, vale, a ver, voy a reflexionarlo, pues puede ser. Pero ahora, y entonces se abre a la información que los dos estamos depositando ahí, pues puede ser interesante, porque a lo mejor salimos los dos con mucha riqueza. Pero si no, y yo trato de ponerme por encima de ti o tú por encima de mí, eso va a crear un conflicto. Y eso que hablabas de la empatía, pues yo creo que es la mejor medicina, ser capaz de empatizar, pero real. Porque empatizar no es callarse. Si yo me callo, me voy a callar porque ahí no estás empatizando, ahí te estás aguantando. No es igual. Con la empatía hay una característica que viene, que es la aceptación también. Yo acepto que esto es así. No me interesa entrar en este debate porque veo que va a ser muy difícil que podamos interactuar, entonces decido no entrar aquí. Y empatizo contigo no comprándote tu argumento, sino entendiendo que tú llegas hasta ahí, que tú opinas de esa manera y yo opino de otra. Si en la política hubiera más empatía, podría haber más entendimiento. ¿Qué pasa? Que hay intereses profundos en que cada uno se quiera llevar el gato al agua. ¿Y cómo podemos, por ejemplo, en una conversación, es decir, no dar la razón al otro,
y salir de la comunicación de manera sana. Mira, hay una cosa muy interesante que es cuando tú le reconoces, cuando no entras en el debate. Hablábamos antes de ese conflicto interior. Cuando una persona está ya de una manera con mucha cerrazón, defendiendo algo, hay un conflicto y lo está haciendo a través pues, de una emoción como más que se puede entender como la ira o como el enfado, ¿no? Más agresiva. Entonces, cuando una persona está así, si tú te pones a su mismo nivel, él encuentra a un igual. Entonces puede mantenerse y puede ir subiendo, subiendo. Si tú no te pones ahí, sino que te mantienes aquí, puedes facilitar que baje. Y si baja, cualquier entendimiento es posible. Y los mediadores lo que hacen mucho es mantenerse en ese plano central, mediando, mediatizando. Entonces es, bueno, no entro a juzgar, sino vamos a hablar desde un lugar diferente, ¿no? Como dando un paso atrás. Que la conversación esté aquí, los pensamientos o nuestros argumentos estén aquí y las personas estén aquí atrás. Entonces ahí no hay una identificación, sino que podemos hablar de esto sin que nos esté salpicando a nosotros. Muy bueno. ¿Cómo sería el lenguaje de la seducción? Es muy interesante porque además se han hecho estudios de esto. Muy interesante porque no se habla, se confunde el amor a lo mejor con la seducción, con el erotismo y no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver porque además activa áreas cerebrales diferentes y luego también está sostenido con emociones muy distintas. El lenguaje de la seducción, además, también es muy biológico y viene mucho dado por todo nuestro pasado animal. El de la mujer y el del hombre es muy diferente. Si habláramos con un antropólogo, veríamos que la Venus de Willendorf, ¿no? Esta primera Venus, esta escultura en piedra redonda que va marcando la escultura de la mujer, ¿no? Que pone de manifiesto la curva, porque eso es atractivo. ¿Para qué? Porque era una diosa fértil. Y las diosas fértiles, y a la mujer como se la considera ahí con esas curvas, es que puede dar a luz, puede dar vida. Y hay un componente en la seducción que tiene que ver con esto, con la procreación como especie. Entonces, el movimiento de la mujer es un movimiento pues más sinuoso, que va poniendo de manifiesto o va marcando la curvatura de la mujer, porque eso, para el hombre, es una señal de atracción, de que esa mujer es fértil. Y entonces generamos con el movimiento, ¿no? Como una especie de onda de atracción que al hombre, pues le es sugerente. Eso a un nivel consciente e inconsciente. No digo que todas las mujeres se muevan de esa manera, pero que si lo analizamos dentro del lenguaje de la seducción, pues los estudios que hay, pues es que hay este tipo de movimiento más redondo, ¿no? Como más circular. Con las miradas se juega muchísimo. Ellos y ellas, ¿eh? Pero si yo miro hacia mi hombro, pues ya te estoy marcando hacia dónde quiero que tú mires. Si yo te miro y miro el hombro y te vuelvo a mirar, ya te estoy dando directamente una indicación. El juego de mirar y quitar la mirada y buscarse, ¿no? Con la mirada también es una manera de decir, hey, estoy interesada, estoy interesado. Y el del hombre suele ser como más directo. Es verdad que quizás, y esto es algo que está cambiando, porque ahora ves justamente patrones de comportamiento antagónicos, o sea, es el hombre el que muchas veces es más tímido y es la mujer la que va directamente y no hace falta andarse con juegos, sino que va y dice, oye, ¿puedo sentarme contigo? ¿Puedo hablar? Y abre esa comunicación, ¿no? Y el hombre, pues, te decía que es como más directo, ¿no? En el momento en el que ve un síntoma o una señal, se acerca, se muestra. Hablamos de que aquí la atracción o el punto de poder del hombre es el pecho, mostrarse fuerte, estar ahí, esa cercanía, esa proximidad. Entonces son muy diferentes los dos. ¿Y la sonrisa, que antes hablábamos de ella, también influye en la seducción? También influye en la seducción, morderse los labios, sacar la lengua, humedecerse los labios, todo ese tipo de señales también. ¿Y cómo podemos saber si una persona, si es posible, con su lenguaje no verbal, saber si quiere tener relaciones sexuales con nosotros? Uy, esto es un tema muy escabroso porque es verdad que, o sea, todo esto hay que tomarlo con pinzas, ¿eh? Y luego hay que analizar porque tampoco hay que estandarizar y sobre todo estigmatizar. Como vamos a poner un escenario sano,
¿vale? En el que las dos personas son personas sanas que no tienen ningún trastorno, problema. Y entonces vamos a tomar esa comunicación como algo más neutral. Pues si hay alguien que te atrae, siempre hay más simpatía hacia esa persona. Puede haber sonrisas, intercambios. Ya te digo que la mirada ahí juega un papel fundamental. Si buscas mucho con la mirada a esa persona, es que esa persona te interesa. La proximidad, si me acerco mucho, cómo me muestro, también cómo me coloco, si rozo alguna parte del cuerpo mía con esa persona. Bueno, pues ahí ya estoy acortando la distancia entre esa persona y yo. Y si acortas mucho ya hasta que hay realmente tacto, también hay que leer en conjunto el resto del repertorio gestual, pero bueno, es un buen indicio de que se quiere intimar más. Lo de la distancia es fundamental, ¿no? Hemos hablado mucho o hemos escuchado mucho hablar de la distancia social con el COVID. Hay una distancia social, hay una personal que se acorta un poquito más y hay una más íntima. Y ya hasta que llega realmente a tocarse, pues hombre, eso ya sería un síntoma muy claro. Muy bueno. Se malinterpreta a veces la simpatía de la persona con que es como idiota o que quiere el amor con nosotros. ¿Qué ves acerca de esto? Bueno, pues ahí hay mucho prejuicio, sí. Mira, venía en el tren y además es una cosa que también comento en mi libro, ¿no? De que hay muchos perfiles profesionales que tienen totalmente borrada la sonrisa. Es como que no se les muestre ningún rasgo de simpatía hacia afuera porque en algunos casos son profesiones de autoridad, como puede ser un policía, un bombero, pero es que los médicos también. Y los médicos están al servicio público y además están tratando con personas que vienen vulnerables y que vienen con situaciones delicadas que necesitan ayuda, ser escuchados, apoyo, y hay muy pocos médicos que tengan esta interacción empática, que sonrían, que atiendan, que toquen. Hay muchos que estás sentado en consulta y no te han mirado. Desde que entras hasta que sales, no han quitado la mirada del ordenador o del bolígrafo. Pues se está perdiendo mucho la importancia de crear una conexión directa con la otra persona a través de la sonrisa, que no tenemos que estar todo el rato riendo, pero sí transmitir esa escucha, ¿no? Esa disponibilidad, ese te tengo en cuenta. Y no solo con la sonrisa, sino también desde la mirada, ¿no? Hay un estudio muy interesante que habla de cómo se empezaron a comunicar los inmigrantes de Europa que fueron a Estados Unidos. Y entonces fue a través de la sonrisa. Porque como ninguno entendía el idioma del otro, la única manera de poder congeniar y de pedirse favores y tal era sonriendo. Por eso se estableció tanto el positivismo tóxico y el optimismo tóxico en Estados Unidos. Proviene de ahí, de que a través de la sonrisa se podían comunicar y podían crecer como sociedad. ¿Cómo crees que podemos diferenciar el amor del deseo, Vanessa? Hay varios estudios de esto. Hay un estudio que se hizo de la Universidad de Berkeley en California, ¿no? Con 63 parejas, creo que fue en 2 fases. Hubo una fase en la que a las 2 personas se les entrevistaba y grababan esas entrevistas. Y lo que se quería era generar en ellos emociones diferentes, de vergüenza, de celos y tal. Y entonces se vio luego que las mujeres tendían a tener una comunicación y una conducta más relacionada con el amor y los hombres más con el deseo y con la excitación. ¿Y por qué se veía esto? Pues en su conducta no verbal. Se veía que ellas miraban más a su pareja, sonreían más, giraban y flexionaban la cabeza más, incluso conectaban su cabeza con el hombro del compañero, más cogidas de mano, como una comunicación más tierna. Y en cambio se veía que ellos se mordían el labio, sacaban la lengua, se pasaban la lengua por los labios, o sea, como que tenían una conducta, incluso con la mirada más felina, tenían una conducta más asociada, pues esto, ¿no? Al deseo sexual y a la excitación. Y en una segunda fase se les dijo que contaran una vivencia triste, un recuerdo triste y uno que estuviera relacionado con el amor, y tanto antes como después de contar las historias le hacían análisis de sangre para analizar el nivel de oxitocina. Ya sabemos que la oxitocina es una de las hormonas asociadas al amor, si había descendido o no el nivel de oxitocina. Y efectivamente subía y había aumentado cada vez que salían de haber contado una historia, un recuerdo relacionado con el amor. Muy bueno. ¿Qué habilidad crees, Vanessa, que tendría que tener una persona para poder leer a otra persona? Bueno,
hay que entrenar mucho el ojo, pero hay que tener muchos conocimientos de psicología. Hay que también darse cuenta de los sesgos que tiene cada uno, porque a veces lo que hacemos no es analizar, sino juzgar. Y esto es muy importante. Uno cuando analiza tiene que ser objetivo y tiene que dar un paso atrás y mirar de una manera objetiva. Y mirar y remirar y remirar. Y a veces tienes que mirar muchísimo los vídeos. Y es importante también, cuando estás analizando a una persona, no determinar el momento presente únicamente, sino de dónde viene, lo que ha pasado y dónde va, ¿no? Un poco tener esa historia de por qué está pasando esa persona. Y si la conoces, si la has visto más veces, pues un histórico, si es algo que es reiterativo, si es un patrón, si no, porque también es importante saber que cada uno tiene un repertorio gestual que es innato y que no significa que es que si yo estoy así esté enfadada, sino igual me llevas viendo así toda tu vida. Entonces, si me ves así con el jefe, no es que esté enfadada con el jefe, es un decir, ¿no? Que también hay que tener en cuenta pues, la manera de comportarse que tiene cada uno fuera de un contexto que puede ejercer una influencia diferente en nuestro comportamiento. Y he visto que alguna vez te he escuchado hablar de algún ejercicio, de eso de mirarnos. No sé si... ¿Para qué nos sirve ese ejercicio? ¿De mirarnos hacia adentro? Sí. Mira, es importantísimo conocerse a uno mismo antes de entrar a analizar a otros, ¿no? Porque si no, uno pierde de vista su propia experiencia y no nos damos cuenta de que miramos el mundo a través de nuestra propia biografía. Entonces, si tú te olvidas de ti mismo y no te analizas, la mirada o el análisis que hagas hacia el mundo estará muy sesgado también. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Nada de lo que analicemos va a ser absolutamente objetivo, a no ser que también en algunas ocasiones pueda estar contrastado por otras personas o hayamos hecho el ejercicio de dar un paso atrás y ser totalmente neutros, ¿no? A la hora de analizar. Yo he aprendido mucho a analizar gracias al análisis personal y siendo honesto con uno mismo, ¿eh? Tampoco hay que obsesionarse, pero sí darse cuenta de cuando uno tiene un resorte, de qué ha pasado. Luego te das cuenta que todo viene por un pensamiento, por una creencia, por algo inconsciente que no sabías que tenías y que es un resorte increíble, ¿no? Y que muchas de tus conductas que habían pasado desapercibidas tienen un resorte común que siempre es un mismo pensamiento, una misma creencia o un mismo patrón. Y el ejercicio ese que mencionas, no sé si te escuché hablar en un reel de mirarse en el espejo y quedarse sin hablar. ¿Puede ser? No, de quedarse en un espejo y o quizás de solo quedarse con él mismo y autoescucharse sin hablar, mantenerse en silencio. Te escuché creo que en algún reel tuyo comentarlo. No sé si es así y si no, no pasa nada. Vale, puede ser. Mira, esto sí que puede ser. Yo, bueno, pues he colaborado con muchas personas y con psicólogos también a hacer, bueno, pues sesiones de regulación emocional, ¿no? Y de aprender técnicas también de autoaceptación. Y hay ejercicios muy potentes que son precisamente esos, ¿no? De coger un espejo, mirarte y quedarte simplemente mirándote, ¿no? Porque ahí, cuando hablamos de que la mirada es el espejo del alma, ¿cómo es mirarse a uno mismo a los ojos? Ahí sí que no hay mentiras. Cuando alguien te mira y tú bajas la cabeza porque te sientes invadido o avergonzado por aquello que parece que el otro está viendo de ti, cuando tú te lo ves a ti mismo, ahí se abre una compuerta enorme y además es una oportunidad para poder soltar eso que tenemos ahí y que todo lo que esté restringiéndonos internamente nos está bloqueando para que tengamos una comunicación natural hacia afuera y para sentirnos libre. Mira, escuché una frase preciosa el otro día y es que uno solo puede amar de verdad cuando es libre. Y mientras tú no te liberes de todo aquello que te está comprimiendo, va a ser difícil que puedas amar ni a ti mismo. Hostia. Por eso hablamos de batalla interna, porque hay personas que les cuesta soltar esa ancla que llevan dentro, que quizás llevan desde la infancia, ¿no? A veces que te marcan y que estamos aquí para intentar hacer un cambio en las personas y generar una vida próspera, ¿no? Yo tengo aquí tu libro, perdona. Este libro, ¿qué significa para ti, Vanessa? Porque ahora mi compañero lo está poniendo y creo que la comunidad le puede interesar. ¿En qué les puede ayudar y qué es lo que significa para ti este libro? Bueno, pues para mí este libro ha sido un regalo, verdaderamente. Yo llevo mucho tiempo haciendo investigación conmigo misma, ¿no? Desde todos los puntos. Yo soy una empedernida de la terapia desde los 12 años. O sea, he pasado por todo,
todo me ha abierto. Ya cuando entras en la interpretación, que seguramente que has escuchado mitos de profesores de interpretación que hacen llorar a sus alumnos sobre el escenario, porque claro, es que trabajas con tu herramienta que eres tú misma. Entonces ahí hay un análisis tremendo, muchas veces desde el psicoanálisis, ¿no? Que yo ya luego constaté, y otros compañeros también, que uno no puede recurrir a memorias pasadas para poder entrar en un personaje, porque entonces eres tú, no es el personaje. Pero ese libro al final es un recopilatorio de todo mi bagaje de laboratorio personal y también de haber trabajado con otras personas, de cómo entender el lenguaje corporal no únicamente para analizar al de afuera, sino como una guía hacia ti. ¿Sabes? Es casi un decálogo de 4 emociones básicas. Yo narro ahí o describo la alegría, la tristeza, el miedo y la ira, ¿no? Que serían como las 4 básicas, luego hay más. Y hay más básicas, pero bueno, para mí esas 4 pues creo que conforman mucho cómo se mueve la sociedad, ¿no? Ahora. Y cómo poder detectarlas en ti, cómo poder inocularlas, porque parece que todos sentimos alegría y no es verdad. Hay mucha gente que no es capaz de conectar con la alegría porque no lo han visto en casa, porque no los han educado o porque simplemente tienen una dificultad para conectar con ella. Pero es necesario. Entonces, este libro para mí fue la oportunidad de dejar un pequeño legado, humildemente, sobre la importancia de conocernos a nosotros para poder también conocer a los demás. Pues lo dejaremos en la descripción, Vanessa, y a tope. Rechazar su vulnerabilidad de uno mismo, ¿se puede llegar a reflejar en nuestro lenguaje no verbal? Muchísimo. Son personas que no se permiten sentir... Bueno, son personas que no suelen pedir perdón. No todas, ¿no? Pero algunos rasgos. Bueno, pues no me muestro débil. El problema aquí es haber asociado la vulnerabilidad a la debilidad o a la fragilidad, que no son la misma cosa. Una persona débil o frágil no tiene por qué ser vulnerable. Sí, porque hay una vulnerabilidad de base, pero no es un sentimiento de identificación. Si yo me siento débil, me estoy identificando. Si siento vulnerabilidad, ya no es que yo me sienta vulnerable, sino que estoy sintiendo algo que igual que viene, se va. Y esa vulnerabilidad nos abre la oportunidad a poder crear de nuevo. Mira, voy a contarte una anécdota para hablar de esto. En mi libro cuento que Pete Docter, que era el director creativo de Disney, cuando estaban desarrollando la película Inside Out, las 2 protagonistas no eran la alegría y la tristeza, sino que eran la alegría y el miedo. Total, que cuando van desarrollando el storytelling, tal, y tienen que encontrar un final. Y no encuentran un final en el que el miedo enseñe algo bueno. Entonces, bueno, pues él entra realmente en un estado casi de shock. ¿Cómo puede ser esto? Entonces se deprime, empieza a sentir miedo de dejar su trabajo, miedo de perder esta oportunidad tan bonita de poder dedicarse a algo que le encanta, miedo a perder a sus compañeros, que su vida se caiga, y entonces empieza a caer en una pequeña, no depresión, pero bueno, en un estado de apatía y de tristeza muy grande. Y decide compartir eso que está sintiendo con personas de su entorno, con psicólogos que estaban asesorándoles, por ejemplo, para Inside Out, con su hermano, con su pareja y demás. Y entonces de pronto, un día, dice, a ver, ¿y si a lo mejor la protagonista de la película son la alegría y la tristeza? ¿Se podría hacer algo con esto? Entonces empiezan a escribir la película de nuevo y cierra. ¿Cuál es la moraleja de esto? Que él, gracias a aceptar su vulnerabilidad, a compartirla con los demás, a no avergonzarse de ella, sino poder compartirla. Y aquí hay algo importantísimo, que es ese pegamento que genera la tristeza. Creó un espacio de nueva creación, de poder reconstruirse y reinventarse, de encontrar nuevas posibilidades. Y eso es lo que nos brinda la vulnerabilidad, poder enfrentarnos con eso que nos hace sentir tristes, poder sacar esa tristeza, dejar un espacio abierto para poder llenarlo de otra nueva alegría, de otra nueva idea y de poder emprender de nuevo. Parece muy bueno. Para esas personas que a veces se sientan invadidas por otros que invaden su espacio, ¿cómo podemos movernos en esa situación? Eso pasa muchísimo. Hay personas que tocan mucho, por ejemplo. A mí es una cosa que no me gusta, ¿no? Siempre hay personas que te tocan, que te acarician, que tal. Y yo que soy más de bueno, espérate, que yo para tocar
Yo me considero muy cariñosa, pero también sé que en determinados lugares o contextos, bueno, pues me gusta mantener una distancia para mí, bueno, pues sana. Pero hay personas que tienden a invadir ese espacio personal, o sea, tocarse ya es el espacio personal más pequeño, ¿no? Y pues yo he aprendido a naturalizarlo, pero una manera de si veo que me estoy sintiendo incómodo o alguien se está sintiendo incómodo es simplemente das un paso hacia atrás y sigues, pero marcas tu distancia, o sea, que tú puedas ser una persona, un objeto activo dentro de la situación, dentro de la interacción. Si hay algo que no te gusta, pues lo mueves, te mueves, lo modificas, pero que tú siempre estés a gusto. O sea, lo malo de esto es quedarse con cosas, es aguantar ser tocado cuando uno no quiere, es callarse algo y no decirlo. O sea, siempre hay que encontrar la manera de que uno se sienta a gusto con lo que está haciendo y no se calle nada. Las cosas se pueden decir bien, uno se puede aportar de una manera delicada y sutil y seguir con esa persona interactuando y ser elegante, y a lo mejor hay veces que hay que poner un límite y hay que ser contundente, que también está bien, ¿no? Pero siempre hay maneras, puedes buscarla. Te veo guerrera. Vanessa. ¿Cómo podemos generar o evitar, mejor dicho, una mala impresión? Pues te diría que teniendo esa capacidad de discernimiento y de tomar distancia, ¿no? De ser consciente de cuando uno está proyectando en el otro una tendencia a juzgar de una determinada manera una apariencia, por ejemplo, o una manera de hablar, que lo hacemos todos. Yo me pillo a mí misma juzgando todo el día. No a todas horas, espero, pero sí. ¿Por qué? Porque es algo inconsciente. Llevamos el juicio en la sangre, como diríamos, ¿no? Estamos acostumbrados a analizar eso que hablábamos, una mente analítica que está todo el tiempo poniéndonos a salvo de todo. Y como nos pone a salvo, incluso el otro puede ser una amenaza para mí, entonces lo juzgo. Y es darse cuenta de que eso está pasando y corregirse. Ahora te voy a preguntar algo, Vanessa, que cuando venís, que sois expertos y tal, ¿cómo descansa tu mente, por ejemplo, en tu caso, que eres una chica que analiza mucho y yo me he fijado cuando has venido? ¿Cómo haces ese trabajo para a veces descansar, ¿no? Que quizás estás en tu entorno familiar y quizás, que a mí también me pasa, estás ahí, estás mirando todo, ¿no? Que ahora veo y me estás mirando. No, te miro, pero estoy procesando. No, claro, sí, mira, totalmente. Una de las cosas que me dicen en casa es eso de no nos analices, deja de analizarnos. Digo, qué tostón debe ser para ellos, porque también es un tostón para mí. O sea, yo medito. Yo llevo muchos años meditando, para mí creo que medito poco, vamos, podría estar meditando muchísimo más. Me ayuda mucho a volver a un ser que no se compara, que no se siente por encima analizando, que eso es una cosa que al final está ahí a veces, ¿no? Que no tiene que tener el control de todo, que también cuando hay mucho análisis hay mucha necesidad de controlar, como yo digo, un TOC, ¿no? Tener el TOC de tenerlo todo controlado, sino soltar, aprender a confiar, dejar que los demás sean como son, no estar teniendo la razón en todo, porque como soy analista y sé cosas, ¿no? Es como, bueno, pero soy persona y las personas también tenemos derecho a equivocarnos. Y cuando uno tiene una familia, tiene un sostén y también tiene que dar esa confianza y ese amor y permitir que los demás, pues como hacemos con un hijo, que se caiga y se levante. Y los miramos con amor, ¿no? O sea, esa mirada amorosa es una cosa que yo llevo cultivando mucho tiempo. Entonces, yo no estoy analizando siempre, ¿eh? Lo que pasa es que soy una persona que escucha mucho y que mientras estoy escuchando, pues yo estoy elaborando, ¿no? Bueno, ahora mismo es esa interacción. Tú me preguntas y yo pues estoy aquí en calidad de analista y transito todo lo que me dices para elaborar la mejor respuesta con toda la información que tengo ahí. Pero trato de corregir mucho esa mirada más juiciosa, ¿no? Te diría, o más cognitiva y poder mirar a veces con más compasión. Yo no me siento observada. Has comentado que haces un trabajo interior y yo te escuché que decías que Pedro Sánchez también crees que lo ha hecho. ¿Por qué crees eso? Bueno, a ver, esto es una buena oportunidad para decir, esto es una creencia mía, o sea, yo no conozco a Pedro Sánchez, tampoco te podría decir, no, es que Pedro Sánchez es un ser espiritual, elevado, no lo sé. También te diré que hay mucha gente que medita para alienarse y tiene rasgos psicopáticos, aunque sea en un nivel muy bajo, o sea que no meditar te hace una persona noble. La meditación lo que hace es disminuir ese ruido mental
y que puedas estar en el momento presente, y eso hace que tu mente descanse y bueno, y quien ya profundiza mucho en la meditación pues tiene unos beneficios enormes, por supuesto, si además lo haces de una manera amorosa y compasiva, porque bueno, luego hablaremos, tiene unos beneficios para la regulación emocional, para el desarrollo de la empatía, y eso se ve siempre, repercute en las habilidades sociales, ¿no? Y en los vínculos. Pero sí que es verdad que creo, por lo que veo, que es una persona, bueno, que ha hecho, o por lo menos se ha interesado por tratar de ser menos pasional, porque es una persona muy pasional. Y entonces un poco por controlar esa pasión y esa viscerabilidad. Y pues eso puede ser un trabajo de más contención a través de el control, que pueda utilizar algunos ejercicios de meditación para volver aquí ahora, respirar, incluso el cuerpo, que en alguna ocasión yo he visto, bueno, desde la bioenergética, que no es una ciencia, pero bueno, es una... No lo vamos a llamar ciencia, pero sí es una disciplina, ¿no?, que trabaja con la energía del cuerpo y de cómo con el cuerpo también estamos facilitando entrar en emociones o en otras, ¿no?, y transitar de un estado a otro. Pues creo que tiene sus truquitos para poder ser una persona más tranquila, un poquito más controlada, ¿sí? Vamos a llamarlo así. ¿Qué estrategias utilizan los políticos, tanto en el lenguaje verbal como no verbal, que podemos aprender un poquito de ellos, si es que hay algo que aprender? Pues mira, así de general te diría que yo encuentro que carecen de muchas, en vez de que tengan alguna que podamos adoptar como interesantes en nuestra comunicación. Creo que les falta mucha empatía en general. Creo que se olvidan mucho. Para empezar, ser político debe ser muy complejo, porque estás todo el día en el candelero, estás todo el día teniendo conflictos con el de enfrente, se están lanzando pullas todo el tiempo, entonces eso hace que estés en un estado de alarma y de defensa todo el tiempo, y cuando uno entra ahí ya es muy difícil poder crear vínculos sanos, ¿no? O eso es lo que nos muestran, porque luego escuchas que internamente algunos se llevan bien y otros tal, o sea, es más de cara a la galería. Pero yo creo que no comunican del todo muy bien. Alguno puede ser que tenga una comunicación un poquito más cercana. Ha habido muchos que me han parecido que sí que llegaban, pero bueno, a mí, por ejemplo, Errejón ahora está en esta situación y está en juicios y demás, pero sí me parecía un buen comunicador. Entonces, independientemente de luego como persona y tal, pues creo que cómo hablaba, cómo apoyaba, ¿no?, lo que decía, desde dónde, tal, pues creo que comunicaba bien, pero luego habrá que ver qué pasa, ¿no? En general creo que adolecen mucho de habilidades de conexión con la ciudadanía, y creo que no convencen tanto por lo que dicen, sino por estar todo el rato tirándose unos platos al otro. Entonces, aquí gana el que gane el conflicto, ¿no?, momentáneo, la disputa. Para ti, Vanessa, ¿quién sería el mejor comunicador en política y luego en no política, digamos? Mónica García, la ministra de Sanidad, me gusta. Esa chica sí me gusta. Pero porque yo creo que también por su labor de estar al servicio, y no todos los doctores o doctoras tienen esa capacidad de conectar, pero ella sí que está acostumbrada a escuchar, y creo que el mensaje que dice lo dice de una manera muy coherente y llega por los dos canales, ¿no?, el verbal y el no verbal, y eso sí creo que convence. ¿Y fuera de la política tienes alguien que digas, mira, este es el mejor comunicador para mí? No, pero hay muy buenos comunicadores, hay muy buenos. O sea, escucho de pronto a científicos que me gustan, escucho a filósofos que me gustan. Bueno, los actores también, pues hay actores que comunican muy bien, y no únicamente con la pantalla, ¿no?, sino luego cuando estás haciendo una entrevista, cómo hablan. Hay periodistas, referentes así no tengo, pero sí que un poco todos, ¿no? Luego cuando estás aquí, estás escuchando a tanta gente, vas aprendiendo un poquito de uno, un poquito de otro. Yo creo que todos nos contagiamos. Todos los seres humanos nos estamos todo el tiempo y con un contagio sano, ¿no?, de cosas que admiras de alguien. Dices, qué bonito, ¿no? Qué bonito cómo habla o cómo dice o cómo se comunica. Pues mira, pues por ejemplo, de Punset, pues era un comunicador muy particular porque tenía una voz así como muy nasal,
pero llegaba muchísimo. Su hija, pues también que es muy tierna cuando habla, ¿no? Y siempre habla con una sonrisa y tal, pues también llega de otra manera. Pues comunicadores muchos, así uno. No, bueno, siempre se me viene la reina Leticia a la cabeza, porque bueno, era una gran comunicadora y ahora como reina, ¿no? Pues aplica esa comunicación a todo lo que dice y bueno, pues creo que también es un buen referente. Se dice que los políticos, Vanessa, no tienen una buena comunicación. ¿Tú crees que deberían de mejorar? Ahora que te tengo aquí. Ahí, venga, comprométete, di algo. Sí, yo creo que todos, creo que no comunican nada bien. No comunican nada bien. Creo que la comunicación se da por hecho y es una pena porque entonces dices, ¿a quién le están hablando? O sea, ¿así nos ven? ¿Creen que nos vamos a comer cualquier cosa que nos digan en frío, sin conexión, o que ahora me digas A, luego B y es porque es así y punto? Eso tiene que estar apoyado en algo, ¿no? Y no únicamente en el argumento o en lo que estés justificando, ¿no? El peso de esa decisión que has tomado, sino cómo me lo comunicas, cómo me lo cuentas, desde dónde. Para el ciudadano es importante cualquier cambio, ¿no? Necesita entenderlo. Y yo creo que se les olvida mucho a quién va dirigida esa comunicación, a quién tienen ahí. Hay gente que es capaz de entender un léxico más complejo y hay gente que no, ¿no? Y entonces es cómo nos haces llegar el mensaje de una manera inteligible y además de una manera emotiva. Y yo creo que eso no lo cumple ninguno, sinceramente. Yo a veces me he preguntado si ellos son conscientes si nosotros nos estamos tragando la información que nos están dando. Que a veces es como si, o no toman conciencia o están vacilando a veces o es un tema de debate entre ellos, ¿no? Pero sí. Ambas, yo creo. ¿Qué técnicas puedes recomendar para controlar nuestras emociones, tanto en una comunicación como fuera de una comunicación? La regla de oro para mí es la respiración, siempre. Aprender a respirar es una gran aliada, porque cuando necesitas como resetear, haces una respiración nasal. De hecho, si estás en un sitio público durante una conversación, tampoco tienes que parar, sentarte. No, simplemente tomas aire, traes conciencia y es como que empiezas otra vez. Esa para mí es la top one. Y la segunda, te diría que también el cuerpo, sobre todo observar cómo te estás moviendo, ¿no? Yo en esta conversación, en 2 o 3 ocasiones, he ralentizado, porque uy, que me voy. Entonces, vuelvo para atrás y me doy cuenta. Y es simplemente ser consciente de si la velocidad con la que estoy pensando me está torpedeando la manera en la que yo quiero discurrir en esta conversación. Entonces, si veo que me está torpedeando, vuelvo para atrás y digo, venga, más calmada, empieza. Despacio, muevo mis manos suavemente, incluso las reposo. Es como que doy un pasito atrás otra vez para empezar de cero. Y te diría luego que es importante meter un poquito de ternura, y cuando hablo de ternura, pues de suavidad al rostro. Porque si a mí se me olvida cómo está el rostro, esto empieza a comunicarse con mi mente y ya empiezo a adoptar una conducta y una emoción más agresiva, más violenta, más determinante y a lo mejor me lleva a un lugar al que yo no quería ir, ¿no? Alguna vez he acabado alguna intervención, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿y por qué he acabado así? Si yo no quería que eso estuviese mediatizando. Entonces la única manera de volver a tomar un poco ese control es darse cuenta. Acerca de tocar partes de nuestro cuerpo, como por ejemplo la cabeza, la oreja, ¿quiere decir incomodidad realmente? Esos son los gestos adaptadores, ¿no? O automanipulativos, que son todos estos de tocarnos, de rascarnos y tal. Pues depende la cantidad de gestos que haya en una intervención, pues se puede decir que esa persona puede estar más nerviosa, más tensa, más incómoda, sí. Pero si no, hay muchas veces que simplemente, pues yo aquí, si hago un gesto así, pues estoy tocándome porque estoy con las manos cruzadas. En algún momento, si digo algo, puedo frotármelas. Bueno, pues habría que ver qué estoy diciendo. No siempre me estoy frotando porque estoy urdiendo, ¿no? Entonces sí que en determinadas circunstancias y marcos contextuales hay que analizar por qué uno se está tocando más o menos, ¿no? Si se rasca la cara, si se toca el cuello, de qué manera se toca, eso también es importante. La cantidad de veces, la intensidad y el tipo de gesto habría que analizar ahí. ¿Y lo del pinzamiento de nariz? ¿Qué quiere decir? Que se habla mucho. Sí, por los mentirosos dices. Pues eso es
Cuando sentimos estrés, cuando el cerebro se estresa, altera la presión sanguínea y entonces se dilatan los vasoconductos y eso hace que se nos hinche un poquito la nariz. Entonces nos tocamos porque ocurre, ¿no? ese procesamiento interno. Pero de ahí a asociarlo con la mentira, yo creo que es meterse en un jardín, porque yo me rasco la nariz muchas veces y no estoy mintiendo, simplemente pues porque pues a veces simplemente una situación puede estresarme más y el acto reflejo de hacer así pues simplemente quiere decir que esté un poco más estresado, pero el estrés no es miedo. El estrés puede ser simplemente que me sienta en una situación más angustiosa porque no sepa qué decir o porque se me haya olvidado un dato aquí a lo mejor ahora y no estoy mintiendo, estoy buscando la manera de encontrarlo y me veo en un atolladero o simplemente estoy en una situación en la que me está agobiando la gente y empieza a agobiarme y eso ya me estresa o sea, que no tiene que ver realmente únicamente con la mentira. Que puede ser que una persona mienta y se rasque, puede ser, pero puede ser que una persona mienta y no se rasque. No es un indicador. Y ahora, no te voy a mentir. Y luego el efecto espejo yo me rasco y como estamos enfrente te rascas tú, como el bostezo. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por las neuronas espejo también? Por las neuronas espejo. Hostia. De hecho, así se descubrieron. Hostia. Se estaba analizando por encefalograma en los chimpancés otra cosa y de pronto se dieron cuenta que cuando uno hacía algo, las áreas cerebrales que se le activaban a ese chimpancé se activaban también en el otro. Entonces no lo estaba reproduciendo, pero al verlo le estaban dando ganas de reproducirlo. Esa empatía es la que encontramos cuando uno bosteza, cuando uno se rasca, cuando uno hace algo, ¿no? Escuché decir que los psicópatas no tienen tantas neuronas espejos y por eso no se identifican tanto con la persona que tienen o no empatizan tanto con la persona que tienen delante. Sí, es un trastorno, ¿no? Si hay un déficit de empatía. De hecho, uno de los rasgos de la psicopatía es no poder sentir determinadas emociones y no ser capaces de conectar con la emoción del otro. ¿Cómo detectar a un mentiroso? Vanessa, hemos hablado de muchas cosas, pero si tuviésemos que detectar a un mentiroso, ¿cómo y si es posible? Mira, estas preguntas, la pregunta que se hace muchísima gente, ¿no? O sea, no hay realmente nada concreto que haga que sepamos pillar o detectar a un mentiroso. Porque no solo la comunicación no verbal es una herramienta o un instrumento para ayudarnos a detectarlo, sino que también tenemos que tener en cuenta lo que está diciendo, la narrativa, si se repite siempre lo mismo, si cambia la versión de lo que está diciendo. Entonces hay que analizar mucho. Una de las cosas, por ejemplo, de las estrategias que se hacen en los aeropuertos, cuando pillan a una persona y se le hace un interrogatorio para ver si está mintiendo o no, es que les hacen muchas preguntas que puedan, que no necesiten pensar porque son muy automáticas y se las saben y de pronto le hacen la pregunta que quieren que digan, ¿no? Que es esa pregunta donde se va a decidir si esa persona está mintiendo o no. Y entonces muchas veces el individuo, como está con las defensas bajas porque está diciendo la verdad todo el tiempo, filtra y dice la verdad. O sea, hay truquitos que además manejan pues, los agentes que hacen interrogatorios dentro del FBI, dentro de la policía, pero muchas veces son muchos interrogatorios. A veces tienes que estar mirando a esa persona y analizando muchos rasgos, muchos aspectos desde muchas perspectivas, ¿no? Y no únicamente la no verbal. La no verbal es una más, pero no es la única. O sea, quien diga que está mintiendo porque se está rascando mucho, eso es aventurarse y adelantarse a algo que no sabemos con certeza, porque hay que analizar otras cosas. Se habla mucho del lenguaje no verbal, pero me gustaría para que pongas un poquito de contexto a las personas que nos están escuchando, dónde ellos pueden utilizarlo en sus vidas día a día, por ejemplo. Cualquier persona, ¿no? Bueno, su día a día es en qué estoy sintiendo yo, porque a mí me pasa muy a menudo y seguro que te pasa a ti, que ves a personas así y dices, ¿qué te pasa? Nada. Hombre, algo te estará pasando. ¿Estás enfadado? No. O que han soltado 3 o 4 gruñidos. ¿Qué te pasa? Nada. No, algo sí que te pasa, que te veo que no me pasa nada. Eso es no saber qué te está pasando. La gente no es consciente de lo que siente.
Simplemente trata de engañarse a sí mismo. Y ojo, me trato de engañar para ver si así te la cuela a ti también. Y probablemente no es consciente, porque cuando yo digo que no me pasa nada, muchas veces es que yo no soy consciente de que me está pasando. Entonces, si yo ahí paro y digo, a ver, bueno, es que sí, algo me pasa porque tengo el ceño fruncido y estoy con la mandíbula tensa. Pues sí, estoy enfadado. No sé por qué. ¿Qué ha pasado que me ha enfadado? Porque esa es otra. Si voy siguiendo el rastro, ha debido pasar algo que para mi mente ha pasado desapercibido, para mi mente consciente, pero que ha causado en mí algo. Y eso es pues que hay un patrón inconsciente, un pensamiento inconsciente que se ha asociado con algo a lo mejor que he oído, que ha desatado algo en mí y directamente me ha enfadado, porque yo tengo asociado eso que ha desatado en mí al enfado, es algo que me molesta, pero no lo ha registrado la mente inconsciente. Entonces mi cuerpo actúa influenciado por esa emoción o afectado por esa emoción, pero yo no me di cuenta. Pero si yo me di cuenta a través de las señales del cuerpo que esas señales coinciden con la emoción de la ira, con la emoción del miedo, con la emoción de la tristeza, podré decir, pues sí, estoy sintiendo esto. Pues me ha pasado algo que no me he dado cuenta. ¿Qué es? Y ya me puedo ir a mirar lo que ha sido y poder restaurarlo. Yo también incluso, es decir, ¿crees que podemos ayudar a seres queridos o conocidos con el lenguaje no verbal, identificando estas características que has mencionado? Muchísimo, porque si, por ejemplo, tú no lo reconoces, pero yo sí lo veo, te lo hago saber. Entonces te ayudo a que tú vayas tomando más conciencia corporal. Una de las cosas que no sabemos es que las emociones se aprenden de manera social. Es decir, ¿por qué un niño no aprende determinadas emociones en casa? Porque no ve esos rasgos en sus padres, no ve gestos de rabia, o no ve gestos de tristeza, o no ve alegría. Si no lo ve, no es capaz de interiorizarlo, porque para él van a ser emociones que no son familiares. Y es en casa y luego también en los entornos más conocidos, como el colegio y demás, donde uno toma los referentes para poder crearse y construirse como individuo. Entonces las emociones se aprenden en un nivel social a través de la gestualidad. Yo, porque tú estás alegre, imito tu emoción. ¿Por qué? Porque tengo unas neuronas espejo que hacen que yo me conecte y me contagie de tu emoción, sea cual sea, ¿eh? Entonces, ¿el entorno también influye? Muchísimo, muchísimo. Tendríamos que tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de... Perfecto. Hemos hablado de algo muy importante, que es el tener la razón, ¿no? La comunicación. Cuando vemos a alguien que quiere tener la razón, antes has mencionado, le hemos pasado así muy por encima, nosotros a veces nos ponemos como a la defensiva, ¿no? Para hacer el ejercicio de hacerle entender, ¿cómo podemos gestionar un poquito esa situación? Dándote cuenta de que por qué para ti es tan importante tener la razón. Si yo te hago esa pregunta, ¿por qué es tan importante tener la razón en algo? ¿Para qué? ¿Qué refuerza eso? Mi propio ego. Y ya está. O sea, eso es una cuestión de ego. En determinadas cuestiones, si lo que estamos analizando son una prueba de un estudio científico y se ha demostrado esto, bueno, incluso eso. Hay muchos debates con científicos que dicen, fulanito ha descubierto tal, se ha hecho un estudio y las conclusiones son estas y este es esto. ¿Cuál tiene razón? Pues muchas veces las dos. O sea, esto se ha descubierto, sí, esto también, sí, bueno, claro. ¿Por qué no pueden converger dos ideas? ¿Por qué no pueden converger y convivir muchas más opiniones? Claro, eso es vivir en democracia y aparte ser flexibles, ¿no? Vanessa, ¿tomamos decisiones racionales o realmente son emocionales? Se dice que básicamente todas son emocionales, a no ser que haya pues un trastorno, ¿no? Como se podía decir antes, pero que son todo emocionales porque es la emoción la que nos mueve a la acción. De hecho, lo que hace la emoción es orientarnos todo el tiempo. Nosotros nos adaptamos a la emoción porque así podemos tomar las decisiones pertinentes en cada momento, sean las que sean, poner un límite, protegerme, reír, llorar porque necesito soltar. O sea, todo es emocional. Luego, ¿qué pasa? Que una cosa una de las premisas, ¿no? de esa de fortalecer la corteza prefrontal, ¿no? Que es esa toma de conciencia, es darse cuenta cuando uno está reaccionando y uno cuando reacciona con la emoción, con ese impulso reactivo que no le permite elaborar la decisión que quiera, ¿no? O
sea, si cuando uno, por ejemplo, está en una situación complicada y le sale defenderse o le sale decir algo, ¿no?, con ímpetu desde las vísceras, pero en ese momento dice, vale, voy a tomarme un tiempo, voy a respirar. Esto me ha molestado, me ha generado esto, pero ¿desde dónde yo quiero contestar? ¿No? ¿Desde dónde quiero responder? La emoción me ha movido, pero yo he podido también contenerla un poco para elaborar una decisión y que yo no reaccione o no actúe únicamente empujado por una emoción, sino que tenga la capacidad de elaborar la decisión. Y ahí ya estoy integrando los dos, la emoción y el plano cognitivo, ¿no?, que es pienso y pensar cómo hacerlo. Veo que hay personas que intentan controlar su lenguaje no verbal, es decir, que no está como integrado en ellos. ¿Crees que es correcto o no? ¿Debería de integrar esas habilidades? Es que yo creo que no sabemos que estamos comunicando todo el tiempo con el cuerpo. Entonces, como no lo sabemos, se nos olvida. En la psicología transpersonal se habla de esa mente inconsciente, que es el cuerpo. O sea, si dividiésemos de una manera gráfica el hardware, ¿no?, es la mente y el cuerpo es la pantalla de un ordenador, todo el tiempo hay información que se está filtrando. Entonces yo a la conclusión que he llegado, no únicamente yo, probablemente también otras personas, es que el cuerpo es la pantalla. O sea, como yo no soy consciente de lo que está pasando aquí, no pasa nada. Es como si la naturaleza hubiera sido, una vez más, sabia y dijera, no te preocupes, que como es imposible saber lo que está pasando por aquí porque es abstracto, te voy a dar un cuerpo físico en el que tú veas todo eso que está aquí. Entonces, seas capaz de ver el nerviosismo, seas capaz de ver la alegría, seas capaz de ver cuando estás en paz, seas capaz de ver cuando estás enfurecido, porque tu cuerpo te lo va a ir marcando. Entonces, de esa manera, yo desde el cuerpo puedo ir arriba y decir, vale, como lo reconozco en el cuerpo, sé qué está sucediendo en los mandos. Es algo muy curioso porque puedes activar cosas en la persona. Por ejemplo, si ahora te tiras una pregunta, tú ya ves que hay personas que empiezan a mirar hacia arriba como pensando y puedes activar. ¿Tú crees que a veces es correcto activar esos pulsadores, ¿no?, que antes mencionabas para adquirir esa información de la otra persona? Bueno, eso, a ver, se trabaja mucho también eso en el ámbito laboral, ¿no? El ver hasta qué punto tú puedes tirar de la cuerda de un trabajador para ver si ese trabajador, bueno, pues genera un buen clima en el trabajo, da problemas, es un elemento tóxico, ¿no? A ver, para mí todo esto es un poco instrumentalizar a la persona y entonces ya no vemos al otro con sus circunstancias, sino a un objeto casi, ¿no? Tú eres un trabajador, eres un número o eres un objeto. Si no genera bienestar y tal, fuera, que también tiene su sentido. O sea, eso hay que verlo, hay que captarlo. Si hay una persona que está generando un mal clima en la empresa o tal, pues habrá que hablar con esa persona, habrá que tratar de ayudarle y si esa persona no se adapta, pues habrá que prescindir de él. Pero creo que a todo esto hay que meterle un aliciente humano, ¿vale? Que creo que se nos escapa. El que una persona, como hemos dicho antes, bien es él con sus circunstancias. De dónde viene, su propia autobiografía, su infancia, el entorno, donde se ha criado, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta porque eso va a construir la personalidad y al individuo. Muchas veces también, Vanessa, proyectamos admiración por los demás. Antes hablábamos de mirar hacia adentro, que has mencionado que haces mucho trabajo interior y tal. ¿Por qué hay ese rasgo, ¿no?, de siempre idolatrar a los demás y dejarnos a nosotros de lado? Bueno, pues eso se dice que uno ve en el otro, ¿no?, lo que está deseando reconocer en sí mismo. Que al final, cuando tú pones a una persona por encima de ti, lo que estás es como desmereciendo ese poder que tú tienes de colocarte a ti en un lugar principal en tu vida. Y no tiene que ver con el ego, sino de reconocer los talentos que uno tiene, ¿no? ¿Cuántas veces uno se atreve a dar pasos en su vida porque toma como referente a otra persona que lo ha hecho? Y resulta que es súper exitoso y que llega a conseguir eso que soñaba. Pero su impulso fue alguien que vio hacerlo primero. Entonces, ¿qué estaba viendo ahí? Que él podía llegar a eso. Entonces, cuando miremos a otra persona y juzguemos lo que juzguemos, le pongamos o proyectemos en él el papel que sea, ¿cuánto de nosotros hay ahí? De no haberlo conseguido o de no estar viendo algo que se nos escapa. Porque tú crees que el ser humano es bueno ya de por sí, de manera natural, ¿no?
Pues a veces lo he pensado. Yo creo, cuando te citaba Carl Rogers antes, ¿no? De que esa neurosis es la distancia que hay entre el yo profundo y el yo ideal, pues ese yo profundo creo que es un yo profundo bondadoso, sinceramente. Quiero creer que sí, pero vivimos en un plano en el que hay una parte de nosotros que generalmente es bondadosa, todos tenemos una parte buena, o la gran mayoría, y luego tenemos una parte que en vez de jugar a favor de nosotros juega en contra, ¿no? Yo hay muchas veces que le llamo el enanito cabrón que tenemos en la cabeza. Digo, hay un enanito que no favorece nada al bienestar, que está todo el tiempo contándonos cosas, todo el tiempo hablando de que el fulanito es mejor que nosotros, todo el tiempo narrándonos historias que son terribles hacia nosotros. No hagas esto, que te va a pasar esto, y si sucede tal. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que estar por encima de eso. Y no tanto por encima, sino dejar al enanito con su relato y no prestarle atención para poder descubrir esa parte de nosotros que sí que nos ve, que sí que está llena de virtudes que no somos capaces de reconocer en nosotros, de talentos, de cualidades, y que todo eso, cuando uno lo pone encima de la mesa, no tiene que estar mirando al otro, no hace daño a los demás porque no tiene enemigos, sino tiene una gran fortaleza, grandes tesoros, claro, que simplemente da al mundo. El lenguaje no verbal puede llegar a ser peligroso realmente. ¿En qué sentido? Para manipular, para hacer el mal, digamos. Bueno, se hace. En realidad hay personas muy manipulativas en la vida, gente muy, muy calculadora. Entonces, ¿el lenguaje corporal únicamente? No. Digamos que el lenguaje corporal que tiene esa persona atiende a una manera de pensar y a una conducta que está elaborada ya. O sea, un rasgo comportamental de esa persona. Por lo tanto, el lenguaje corporal simplemente nos va a mostrar que esa persona, bueno, pues tiene unas tendencias a la manipulación, a la persuasión, y que habrá personas que entran y habrá, o sea, seguro que te ha pasado de decir, ¿cómo no ven que esta persona es así? Y todo el mundo cae en sus zarpas. Pues hay personas que son embaucadoras. Eso pasa en las relaciones que normalmente tienes como compañeros y tú ya ves que uno de ellos puede ser tóxico para el otro y que no sé si es el apego emocional que puede tener, pero no lo ve y al cabo de tiempo se da cuenta, ¿no? Pero es cuando quizás ya te has llevado la hostia. Por eso te mencionaba que quizás puede ser peligroso para las personas que tengan conciencia y hagan el mal con ello, ¿no? Pero siempre te vas a encontrar con personas que no se dan cuenta de eso. Tú, si te das cuenta, te alejarás de esa persona, pero habrá otras que no. Al final el conocimiento es poder, ¿no? Sí, en muchos aspectos sí. Hay personas que se ponen nerviosos a la hora de comunicar. Uh-huh. ¿Qué recomendación, Vanessa, les puedes dar para ayudar? Antes has mencionado como la respiración, ¿no? ¿Qué cosas más pueden hacerlo? Porque a veces se sienten como abrumados y no se da ni el permiso de poder, pues, comunicar, ¿no? Y divulgar. Sí, mira, hay una técnica que es muy interesante también, que es la visualización. Cuando tú te visualizas haciendo algo antes de hacerlo, como el cerebro no distingue cuando lo está pensando o cuando lo está haciendo, si realmente tú ya lo estás visualizando, ya lo estás viviendo. Entonces te va a resultar más familiar cuando vayas a hacerlo que de nuevas. Si lo haces muchas veces, además, si visualizas, ponte un ejemplo, tengo una ponencia y la tengo dentro de un mes, pues yo todas las noches hago mi trabajo visualizando esa ponencia, viéndome, diciendo las cosas. Yo cuando llegue, para mí es un entorno que es natural, yo ya voy a saber, yo ya he estado ahí y me he preparado, pues eso funciona muchísimo. Otras cosas que funcionan, pues mira, hay una técnica que además está como muy, muy conocida ya, dar saltitos, activarse un poco, hacer técnica vocal, un poco poner el cuerpo a punto, no estar calentito. Tony Robbins, sí. Que claro, que Tony Robbins lo saca de ahí, pero los actores lo sacamos de antes de salir a escena. Tú te haces tu training y te repasas los diálogos. O sea, tú entras a escena y ya entras preparado. Tenía yo un profesor que me decía, entrad a escena de espaldas y los que están aquí tienen que adivinar si estáis con los ojos cerrados o los ojos abiertos. Esto yo lo he hecho en cursos y es flipante, porque lo descubres. La persona está de espaldas, ha entrado a escena de espaldas, está con los ojos cerrados o abiertos, y la gente que está aquí, que es el espectador, tiene que adivinar si está con los ojos abiertos o cerrados. ¿Qué pasa ahí? Que hay una energía sutil que tú no percibes, pero que está. Entonces, esa energía sutil en un escenario es potentísima. Ahora se me había ocurrido, te iba a decir, ponte, da la vuelta, cierra los ojos y a ver así... El público va a ser... El público, hostia. Claro, entonces es flipante porque estás transmitiendo mucho. Mira, el teatro, por ejemplo, para mí, que ahora está muy de moda porque se incluye el teatro en todo y me encanta, porque es que es
una técnica de conocimiento y de unión de las personas flipante. Teníamos muchos ejercicios para sentir al otro de espaldas, juntar cabezas con cabezas y percibir qué está sintiendo el otro y adivinabas lo que estaba sintiendo. Entonces, a mí el teatro me enseñó muchísimo del ser humano, muchísimo de la conducta, muchísimo de la comunicación y va más allá de la palabra. Para ir ya concluyendo, Vanessa, ¿en qué nos moldea nuestra comunicación? No verbal. Correcto. Y verbal también, me gustaría saber. Vale, la primera comunicación es la narrativa que te cuentas a ti mismo y eso va a moldear muchísimo tu estructura muscular. Antes hablábamos de que la emoción, ¿no?, es energía que te orienta. Moldea mucho el cuerpo y moldea mucho tu postura y tu propia comportamentalidad, con qué emociones te relacionas más o menos, porque eso va a crear también una escultura muscular, ¿vale? Y esto es importantísimo, porque hay personas que viven así y dices, ¿qué te pasa? ¿Qué hay aquí, no? ¿Qué no has soltado? ¿Por qué sigues teniendo miedo? Hay algo ahí que te sigue afectando y no eres consciente. Entonces, cuando yo siento una emoción, mi cuerpo se prepara para actuar en base a esa emoción. Si es la ira o es el enfado, pues yo me muevo, yo avanzo, yo necesito energía que soltar. Si es tristeza, pues voy como a enrollarme más en mí misma, ¿no? Entonces, analizar mucho cuál es mi postura me va a ayudar a entender qué emociones transitan por mí de una manera fluida y cuáles no. Porque el cuerpo necesita adaptarse y además está creado para eso, para sentir una emoción, luego otra, luego otra, luego otra y dejar y fluir, ser un canal. Cuando yo no soy un canal, sino que encierro emociones que no han podido terminar su ciclo de satisfacción, yo he sentido ira, pero no la he sacado, he sentido tristeza, pero no me la he permitido, he sentido miedo y sigo bloqueada en el miedo, eso va a dar lugar a una estructura corporal. Y de ahí esa emoción va a seguir influyendo en mí de manera inconsciente. Sigo sintiendo ese miedo, sigo sintiendo esa tristeza, sigo luchando con ella, entonces seré una persona que está mucho a la defensiva, que está todo el tiempo buscando por dónde viene la amenaza porque se siente amenazado. Entonces todo da un patrón muy interesante de conducta. Para las personas que aún se cuestionan si es efectiva o no, si le tuvieses que dar ese mensaje de, por ejemplo, porque es una gran herramienta, porque hay personas que, ya es una evidencia, ¿no?, pero hay personas que a veces, pues, para abrirles más el abanico y accedan más a este conocimiento, porque puede ser hemos comentado, un conocimiento brutal y te lo agradezco, pero si tuvieses que, por ejemplo, decir por qué puede ser una gran herramienta y que ellos la puedan hacer servir, ¿qué mensaje les dirías? Mira, y por ejemplo, dentro de la psicología humanista, ¿no?, es una de las aristas el utilizar el cuerpo como un canal de mensajes que nos ayuda a unificar, ¿no?, esta relación cuerpo-mente, porque al final todo lo que yo pienso se va a ver manifestado en el cuerpo. Y las emociones y la expresión emocional tiene lugar en una expresión corporal. Yo no puedo sentir las emociones si no son a través del cuerpo. Y estoy emocionándome todo el día, a todas horas, en todo momento. Por lo tanto, mi cuerpo está todo el tiempo siendo transparente a esa emocionalidad. Y está filtrando todo el tiempo lo que yo estoy sintiendo a través de mi comunicación no verbal. Y esto va a interactuar con los demás y también conmigo, porque el primer receptor de mis mensajes soy yo. Entonces, si yo peleo con lo que mi mente está pasando, mi mente se estresa. Y entonces creo ahí una interferencia, no hay comunicación entre mi mente y mi cuerpo. Y dices, a ver, pero si yo estoy sintiendo enfado, ¿por qué estamos resistiéndolo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no fluye? Y eso es el primer síntoma, uno de los mayores síntomas de tensión y de estrés mental. Entonces, yo no puedo solucionar cosas en mí si yo no abro y no discurro y no dejo que mi cuerpo sea un canal para que la emoción fluya. Mi comunicación conmigo no será fluida, pero es que en un segundo papel, ¿no?, tampoco con el otro. Y yo necesito al otro para comunicarme en la vida. Así que aprender a leer el cuerpo es una herramienta para aprender a saber qué está pasando en mi mente y desde ahí intervenir hacia dónde quiero ir y de qué manera quiero moverme en la vida. Parece brutal. Vanessa, para las personas que estén pasando una batalla general a nivel interno, ¿qué legado te gustaría dejar? Pues mira, yo te diría que la gente pueda practicar un poco más una mirada amorosa, bondadosa y compasiva.
porque además es que los estudios de neurociencias no hacen más que evidenciar que además la compasión, por ejemplo, o la meditación compasiva y bondadosa es un bálsamo contra la depresión, contra el dolor crónico, que ayuda a desarrollar la regulación emocional, que ayuda a desarrollar la empatía, que refuerza los vínculos, que beneficia al bienestar y a la felicidad, o sea, un largo etcétera. Así que lo que animaría es a que miráramos con más ternura, a que nos acostumbremos a relacionarnos con el amor, que pensamos que amamos, pero no sabemos lo que es. Hay mucho condicionamiento y que seamos más amigos de nosotros. Pues te quiero dar las gracias, Vanessa, por haber estado aquí hoy con nosotros en Batalla Interna. No sé si quieres añadir algo más. Yo creo que no, me lo he pasado muy bien, gracias. Pues muchísimas gracias y nos vamos a ir despidiendo. Chao. Adiós.